Pero bueno, la idea es que hoy vamos a estudiar los beneficios de la instrucción. Bien, primer beneficio que te quiero compartir en el día de hoy es que o el principal beneficio es que nosotros podamos entender. A veces se confunde que la vida cristiana es por fe, pero con entendimiento. No es con fe a ciega, no sé dónde voy guiado por Cristo y no sé y hago lo que... Vieron que hay gente que piensa así, pero todo parte de un entendimiento y voy a refrescar siempre esto. Pablo dice, renovaos nuestro entendimiento. Tenemos que entender como entiende Cristo, por así decirlo, ¿bien? No es que somos seres que, bueno, obedezco a ciegas, camino por fe y yo sé que Cristo... Nosotros tenemos que entender por qué vivimos lo que vivimos y por qué actuamos como actuamos. Bien, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Por algo Dios nos dio la capacidad de entender, de comprender, de proseguir en el conocimiento. Pablo oraba en este sentido por los de Éfeso para que puedan crecer en el conocimiento de Cristo, para que puedan entender quién es Cristo y cómo debemos actuar. Bien, dice, para entender sabiduría, dice el versículo 2, y doctrina, para conocer razones prudentes, y el versículo 6 va a decir, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y dicho profundo. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios a mí me hace entender. Hay muchas cosas que no entendés de la vida cristiana. ¿A dónde tenés que correr? A la palabra de Dios. Pastor, no sé cómo actuar. Bien, uno puede aconsejar, puede guiar, pero es preciso que vos entiendas. Bien, si vos le decías a tu hijo, come, va a comer. Pero vos le tenés que explicar, vos tenés que comer porque eso hace bien a tu salud el día de mañana cuando crezca, todo lo que hacemos los padres, ¿no es cierto? Bueno, la palabra de Dios es lo mismo. Nosotros podemos saber que, bueno, no debemos decir malas palabras, no debemos decir malas palabras. Bueno, pero ¿por qué no debemos decir malas palabras? Porque soy nueva criatura, porque en una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, como dice la palabra, porque con la boca que maldecimos no podemos bendecir a Dios. Bueno, debemos entender el porqué, porque si no, no digo malas palabras y no digo, como no dice mucha gente educada. Pero yo debo entender, yo debo tener la capacidad de entender, y esa capacidad de entender me lo va a dar la palabra. Bien, debemos entender esto, que nosotros podemos conocer mucho de la palabra de Dios, podemos tener mucha letra en nuestra mente, pero el entendimiento es vivencial. ¿Qué les quiero decir? Puedo conocer, debo amar al prójimo, pero se puede decir así de esta manera, lo entiendo cuando lo vivo, verdaderamente. ¿Bien? Lo entiendo cuando lo vivo. Amá a tu enemigo, no le hago daño, pero no lo amo. Lo amo cuando, aún siendo mi enemigo, le muestro el amor de Dios, no siendo indiferente. Espero que me entiendan lo que quiero decir. Podemos conocer la letra fría de la ley, del instructivo, de la palabra de Dios, pero el vivirlo, el entender lo que la palabra de Dios nos dice es vivencial, lo vivo genuinamente. Bien, por eso Jesús dijo, ustedes conocían que la palabra decía, no matarás. Y él dijo, ama a tu prójimo. Bien, como que le estaba diciendo, bueno, entiendan lo que la palabra de Dios dice y vívanla. Porque uno puede no matar, pero tampoco bendecir. Bien, se puede hacer una cosa sin entender lo que estamos haciendo correctamente. Espero que por la gracia de Dios puedan entender lo que estoy diciendo, ¿bien? Pero la idea es que nosotros podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando yo la entiendo es cuando la vivo. Si no, no la entiendo. Por eso la palabra dice, por su fruto lo conoceréis. No por todos los versículos que vos te puedas conocer o toda la palabra de Dios que vos te puedas conocer. Bien, vemos que lo veíamos mejor el otro día en la célula, esto de todo lo que sabía Salomón, que en Deuteronomio 17 él fue advertido y conocía y él leía todos los días,
dice que él leía o debía leer como rey, y en esa época se practicaba, y hoy lo siguen practicando, el pueblo judío, de leer la ley todos los días, y él sabía lo que no tenía que hacer, tenía conocimiento, pero evidentemente el entendimiento que es vivencial le costaba un poco, como a nosotros muchas veces. Bien, pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios a mí me va a dar conocimiento, me va a añadir sabiduría, pero me va a dar la forma de vivir eso que estoy entendiendo. Y eso lo hace la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Dice, para entender sabiduría, ¿querés tener resultados beneficiosos en tu vida, en la vida de tu familia? La instrucción. La instrucción a través de la palabra de Dios te va a dar sabiduría para la toma de buenas decisiones. Siempre se da esta definición que me gusta, que la inteligencia te deja o te ayuda o te permite vivir, ganarte la vida, pero la sabiduría te permite disfrutarla. Bien, son dos cosas distintas. Vieron que hay un montón de personas que tienen mucho dinero, son muy inteligentes para los negocios, los número uno, pero viven angustiados, con problemas, sobrepasados, empastillados, de psiquiatra en psiquiatra, de psicólogo en psicólogo, de lugar en lugar, y son inteligentes. Pero la sabiduría que proviene de Dios no la viven, porque por su fruto lo conoceréis. Bien, sabemos que la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría nos ayuda a disfrutar de la vida. Bien, y eso es a través de la palabra de Dios. En segunda de Timoteo 3:15, Pablo le dice algo así como a Timoteo, de prosigue en el estudio de la palabra que te va a dar sabiduría para salvación. O sea, la palabra de Dios te va a dar la sabiduría para vivir de acuerdo a la salvación que vos ya posees. Bien, entonces nosotros tenemos que correr a la palabra de Dios. Un hijo de Dios quiere tomar decisiones agradables a Dios, a la palabra de Dios. Un hijo de Dios quiere que su familia sea cristocéntrica, a la palabra de Dios. Un hijo de Dios quiere que en su trabajo vean a Cristo, a la palabra de Dios. Una familia de Dios quiere que su familia sea transformada, más allá de familia particular, familiares, a la palabra de Dios. Bien, porque la palabra de Dios me va a dar sabiduría para que pueda bendecir a Dios y bendecir a los demás. Bien, dice, para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es la doctrina? Principios, vamos a resumirlo así. Son principios que nos enseña la palabra de Dios y nosotros nos regimos o nos movemos o nos conducimos a través de esos principios bíblicos. Bien, si yo no los conozco, ¿qué? No los puedo vivir. Es sencilla. ¿Para qué la instrucción? Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer los principios, el por qué yo me conduzco como me conduzco. ¿Por qué yo pongo la otra mejilla, por así decirlo? Por amor al prójimo. ¿Por qué perdono? Porque he sido perdonado. Bueno, son principios que yo debo adquirir para poder luego expresarlos. Bien, pero eso hace la instrucción. Cuando yo me dejo instruir, cuando yo me dejo enseñar por la palabra de Dios, me dejo moldear, me dejo cambiar, me dejo transformar, me dejo ministrar, me dejo cambiar completamente a través de la palabra de Dios, bueno, voy a adquirir esos principios y no solo los voy a adquirir, sino voy a tener la sabiduría para poder expresarlos. Bien, y ser de bendición para todos aquellos que me rodean. ¿Te gustaría eso? A mí. Oro para poder hacerlo todo el tiempo. Y entonces, como la manera que la palabra de Dios me enseña cómo yo debo o voy a saber cómo ser de bendición a los demás, es a través de su palabra. Debemos correr a la palabra de Dios. Debemos correr a Cristo y conocerlo a través de su palabra. Bien, vos ves que todas las personas que conocieron a Cristo en su momento, todos los que corrieron a Él, salieron transformados, sanados, restaurados, renovados y con identidad, como hijos. Siempre terminaba con este concepto. ¿bien? Le traía sanidad, le traía restauración, pero identidad, dignidad.
Bien, y si vos corres a Cristo a través de su palabra, ¿cómo crees que vas a resultar? Renovado, transformado, lo que fuere que Cristo crea conveniente para tu vida. Pero nosotros debemos ser personas que se instruyan, personas que adquieran principios, que adquieran sabiduría a través de la palabra de Dios. Amén. Dice para entender proverbios. ¿Qué es un proverbio? ¿Vieron que hay proverbios chinos, proverbios? Bien, corta. Una enseñanza corta. Bien, más vale pájaro en mano que sin volante. Hay un montón de proverbios. Y lo que está diciendo acá Salomón dice, ¿para qué? El versículo 1 decía, ¿quién era él? Y a partir del 2, ¿para qué estoy escribiendo esto? Para que vos seas instruido. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para que vos seas instruido. En el versículo 8 va a decir, hijo, oye mi, mi, mi enseñanza y que guíe tu camino, algo así. Bueno, la palabra de Dios es para eso, ¿bien? Para entender lo que Dios nos quiere decir, para conocer a Dios, ¿bien? Para conocer todos los días más a Dios y actuar en consecuencia. Hablábamos de sabiduría, hablábamos de doctrina, para conocer razones prudentes también, y para, en este sentido que decíamos, para entender lo que Dios nos quiere decir. Bien, hay un dicho conocido que se desprende de Proverbios que dice, no hables mal del rey, porque aún los pajarillos le irán a contar. ¿Nunca escuchaste un pájaro me contó? Bueno, se desprende de esto. Son enseñanzas concretas que se hicieron muchas veces popular y la gente las dice. Bien, Dios nos va a dar la capacidad de vivir esta palabra de Dios tan viva y eficaz que es, y dándonos entendimiento. Bien, yo puedo leer la palabra de Dios, no sé si le ha pasado alguna vez, me ha pasado en tiempo pasado, valga la redundancia, que leía la palabra de Dios, cerraba la Biblia y ahí quedó. No sé si le ha pasado. Son etapas que uno vive como hijo de Dios. Después cuando uno se deja atrapar por la palabra de Dios, se deja o deja lugar al obrar del Espíritu Santo, uno va entendiendo, va comprendiendo de a poquito la palabra de Dios y la va viviendo. Pero nosotros debemos correr a la palabra de Dios. Lo voy a decir una y otra vez. Nosotros debemos buscar la palabra de Dios todos los días. Amén. Y Él nos va a dar entendimiento. No entiendo esto, pastor. Correr a la palabra de Dios. Claro que te podemos ayudar, podemos dar un consejo, podemos dar una guía, pero no hay como la palabra de Dios hablando a tu corazón y a mi corazón de forma particular. Y ahí vas a poder entender. El primer beneficio de la instrucción es entender. El segundo beneficio de la instrucción es recibir. Dice en el versículo número 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Bien, vieron que hay muchas personas que no les gusta recibir consejos. No sé en cuál nos ubicamos los que estamos aquí, pero hay muchas personas que uno puede aconsejar, o familiares, amigos, conocidos pueden aconsejar, y hay distintas maneras de uno de recibir el consejo, ¿verdad? Uno puede decir, sí, yo recibo consejos. Sí, se puede recibir consejos, pero ¿provoca ese consejo algo en nosotros? Mirá, te quiero compartir distintas maneras de recibir. Hay gente que recibe consejo y no aprovecha. Yo quiero que vayas haciendo un tilde ahí, en esa encajo yo, en esta no, en esta sí, en esta más o menos. Bien, hay gente que recibe consejo, valora y es agradecida, como diciendo, sí, está bien. Lo recibe buenamente, dice, bueno, sí, está bien. Hay gente que se niega a recibir o menosprecia el consejo. Hay gente que recibe, valora, es agradecida y aprovecha el consejo. Ahí es de donde debemos apuntar como hijos de Dios. Y hay gente que directamente, che, te puedo... No. Bien. Y dice la palabra de Dios que en la multitud de consejos está la sabiduría del rey. Bien. Vos antes de tomar una decisión, o sea, nuestro mayor consejo es la palabra de Dios. La palabra de Dios todo el tiempo nos confronta con nuestra actitud, con nuestra vida, y es una forma de decir,
estaría bueno que mejores esto, estaría bueno que reveas esto. La palabra de Dios siempre nos está aconsejando, nos está animando, nos está mostrando una nueva salida, una nueva manera de ver, una nueva manera de expresar a Cristo, no sé, lo que fuere. Bueno, ¿cómo recibimos este consejo? De estas actitudes que recién leíamos, muchas ocurren los domingos en la palabra de Dios o el lunes cuando yo estoy en mi devocional. Bueno, Dios me habla, me confronta. Gracias, lo recibí el consejo y no se valora. Gracias, recibí la guía de Dios, no se valora. El otro día, esta semana, esta vez que dije el otro día, quiere decir esta semana, esta semana alguien me dijo, me aconsejaron mucho en mi juventud, alguien mayor, y nunca hice caso. Y hoy pago las consecuencias. Pero textuales palabras sí. ¿Bien? ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces recibimos el consejo de Dios a través de su palabra, no hacemos caso, sufrimos las consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces somos así? O la gente o las personas o muchos hijos de Dios son así, teniendo la dirección, el consejo de la palabra de Dios, no obedecerlo. Bien, muchas veces la palabra de Dios te va a decir, esperá antes de tomar decisiones. El otro día, eh, Bauti, vamos a decir que no está. Y a la tarde dice, ¿sabes qué aprendí hoy en educación cristiana y en la escuela? Que, que sin preguntarle, estamos jugando otra cosa. Y salió, él lo recordó, me gustó porque lo recordó solo. Dice que cuando nos enojamos tenemos que esperar un poquito, calmarnos y ver qué pasó. Como analizar lo que hicieron para luego, bueno, pedir perdón, perdonar lo que fue. Pero me gustó mucho, él recibió un consejo basado bíblicamente, ¿no es cierto? Y él lo tomó y lo guardó. Y oro para que Dios guarde ese consejo que él recibe. Y lo mismo oro de la misma manera para toda mi familia, para la congregación, para mi vida, que cuando Dios nos aconseje algo, lo recordemos, lo valoremos, seamos agradecidos, pero que también lo aprovechemos. Bien, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra de Dios, con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con la palabra de Dios. Parece en la vida cristiana o en la vida de un hijo de Dios, pareciera que los caminos se van cerrando, pareciera difícil. ¿Con qué se limpiará nuestro camino? Con la palabra de Dios. Bien, nosotros debemos correr al instructivo por excelencia para recibir consejos para no equivocarnos. Consejo de prudencia, decía este versículo. Bien, prudencia. ¿Qué tipo de decisiones tomamos? ¿Qué conversaciones tenemos? ¿Qué pensamientos tenemos? Sobre todo eso la palabra de Dios nos aconseja. Piensa en todo lo bueno, lo agradable, lo justo. En Filipenses 4:9, si no me equivoco. No te ensugues con el enemigo, por así decirlo, no va a decir en Corintios, en Primera de Corintios. Bueno, la palabra de Dios siempre nos está aconsejando, siempre nos está guardando. ¿Bien? Recuerden esos ejemplos que le di. Podemos ser agradecidos, valorarlo, o podemos ser personas que lo sepan, agradecen. ¿Nunca les pasó que le dijeron a alguien un consejo? O consejo no, como amigo, como padre. Le diste una mirada positiva de cambio y sí, muy bien. Gracias, muchas gracias. Y dio media vuelta y sigue haciendo lo mismo. Y muchas veces en lo espiritual nosotros somos iguales. Las personas son iguales. Siempre cuando digo así parece que estoy hablando de los que están acá, pero uno habla en general. Porque las personas muchas veces somos así. Bien, Dios nos dice, no hagas esto, no te comprometas con el enemigo, no te enlaces con el enemigo. No, Dios lo va a cambiar, no, Dios va a cubrir. Me mando y después le pido a Dios que me cubra. Nos da consejo de prudencia. Bien, un hijo de Dios actúa con prudencia. Bien, primer beneficio de la instrucción, entender. Segundo beneficio es recibir. Y el tercer beneficio es obtener. Para dar sagacidad a los simples, dice en el versículo número 4,
y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué nos da la instrucción? Nos da astucia. Vieron que en la vida, eh, en la vida natural, por decir así, cotidiana, alguien que está instruido académicamente está más preparado para desenvolverse después en la vida, ¿o no? ¿Qué dirían? Porque es así. Alguien que está instruido, que está preparado, que se preparó para afrontar la vida laboral, que se preparó para afrontar la vida en todo sentido, bueno, tiene herramientas que le habilitan a desenvolverse de una manera más adecuada según las circunstancias. Bien, y así como en lo natural, ¿qué te parece que pasa en lo espiritual? Lo mismo, lo mismo. Mientras yo más obtengo de la palabra de Dios advertencias, principios, doctrina, si querés darle el nombre correcto, cuando yo más obtengo conocimiento de quién es Dios, cuáles son sus pensamientos, qué quiere de mí, qué espera de mí, quién soy yo frente a Él, cuál es mi posición. Mientras más yo sepa todas estas realidades, más fácil va a ser en mi vida espiritual desenvolverme. Bien, porque si yo no sé quién soy en Cristo, tenemos que empezar de cero. Si yo no sé quién soy en Cristo y que yo estoy sentado en los lugares celestiales con Jesucristo hoy, no mañana, y que mi vida eterna empezó cuando acepté a Cristo y no cuando muera recién, se genera un montón de situaciones. Por eso es preciso que yo obtenga de la palabra de Dios o del instructivo por excelencia, que obtenga este tipo de inteligencia, este tipo de astucia, que tenga este tipo de sagacidad. Dice, para dar sagacidad a los simples. A los simples, el simple es alguien que no está preparado. Simple es alguien que mira caras, que mira o se maneja por apariencia y nada más. No, parece bueno. Le manejó toda la casa. No, pastor, es re bueno. ¿Usted sabe que es re bueno? La palabra de Dios me enseña que yo debo, maldito el hombre que confía en el hombre. Un ejemplo. No, me vino, me habló tan bien, tan educado. ¿Cuántos? Pues la otra vez miraba a una persona mayor en un noticiero que le hablaron tan lindo que le entregó todos los ahorros de su vida, porque era educado. Bueno, eso es alguien simple. Bien, alguien que cae en un engaño, alguien, no te quiere decir que no podemos ser engañados y que no vamos a ser engañados, pero a veces por simple, por no analizar qué hay detrás de, por no estar advertidos debidamente por la palabra, caemos. Y así como esta persona mayor, lamentablemente, o estas personas cayeron, podemos caer nosotros en el engaño del enemigo, porque no sabemos qué está bien, qué está mal, qué le agrada a Dios, qué no le agrada. Bien, debemos obtener sagacidad, astucia, inteligencia, olfato. Algo me huele raro. Este me habla de parte de Dios, pero qué sé yo, ejemplos que te dan. Este habla muy lindo, pero pará. Lo que dice, le dice en la palabra, lo que dice está respaldado por la misma palabra de Dios, qué sé yo. Nosotros debemos estar y obtener este tipo de sagacidad, si le querés decir, para tomar la palabra que dice precisamente el libro de Proverbios. Bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios. Me gusta mucho cuando dice, muchos lo seguían, pero Jesús conocía sus intenciones, conocía su corazón. Bueno, él era Jesús. Nosotros a través de, en realidad, la palabra de Dios es tener comunión con Jesucristo mismo, conocer a Jesucristo, y nos enseña de tal manera su palabra de Dios y su presencia en nuestra vida que nos da ese tipo de capacidad de darnos cuenta cuando es engaño y cuando no. Bien, cuando más conocemos la verdad, más notoria va a ser para nosotros la mentira. Bien, el enemigo. No se olviden que Satanás se disfraza como ángel de luz. Nosotros solos no vamos a poder detectar ese tipo de engaño espiritual, por así decirlo. Entonces necesitamos de la sagacidad, del olfato, dale el sinónimo que vos quieras, de parte de Dios, para poder darnos cuenta y no caer
en ningún tipo de trampa. ¿Bien? No, pero habla también, es educado, es perfumadito, se baña. ¿Con quién se, con quién se juntaba, no? Anteriormente. Pero ¿qué te quiero decir? Nosotros debemos estar y obtener este tipo de sagacidad, este olfato, por así decirlo, espiritual. Bien, debemos tener esa capacidad y solamente lo da la instrucción, o sea, la comunión con Dios, bien, a través de su palabra. Eso lo va a dar. Bien, ¿cómo me sostuve en el día malo? Va a decir el salmista, cuando me acordé de tu palabra. Bien, eh, me rodearon, mas yo no tuve miedo porque mi corazón estaba confiado. ¿Por qué estaba confiado? Porque conocía la palabra de Dios, porque sabía quién era Dios, porque tenía esa convicción de parte de Dios, porque obtenía, perdón, de la palabra de Dios, en ese caso, fortaleza, consuelo, guía. Bien, si yo pregunto, no es para que contestes, ¿qué es lo último que obtuviste de la palabra de Dios? Guía, fortaleza, consuelo, paz, gozo. Quizás muchos van a decir, "No, yo no tengo nada de la palabra de Dios. Me cuesta". Bueno, nosotros debemos obtener. Dice, para dar sagacidad a los simples. Los simples, como decíamos, son personas que se guían meramente por lo que ven o son personas que se dejan guiar por opiniones ajenas. El avisado ve el mal y el simple, ¿qué dice? Se lleva el daño. ¿Por qué? Porque vos le estás diciendo a la persona, no te cases. No. Vos le estás diciendo a la persona, no tomes esta decisión. Orá, por favor. Me ha ocurrido varias veces, por favor. Yo no te voy a decir ni que sí ni que no, pero orá. Pedile confirmación a Dios de lo que estás haciendo. Yo si fuera vos, no lo haría. Una forma de, por favor, no lo hagas. Le estás diciendo. Y la persona del simple se lleva el daño. Es advertido, es enseñado por Dios. Decime si estando en los caminos de Dios no tomaste una mala decisión. Todos, todos. ¿Por qué? Porque queremos básicamente, porque si tenemos de parte de Dios su guía, su fortaleza, su palabra que confirma, que confronta, que nos anima al cambio, que nos dice, mira, esto está bien y esto está mal, esto no conviene, esto conviene. Y muchas veces seguimos tomando malas decisiones. Me ha pasado, te digo, más de una vez eh, que le he dicho, no, mira, yo que vos no lo haría. Yo que vos, lo que me enseña la palabra de Dios, lo que yo entiendo de la palabra de Dios, de lo que yo aprendí de las palabras de Jesús, y no está bueno que vos lo sigas haciendo. Ah, bueno, sí. Y mi novia quedó embarazada, un ejemplo. Bien, nosotros tenemos que ser personas avisadas, bien, por la palabra de Dios. Dios nos advierte a través de su palabra una y otra vez. En el mundo tendrá aflicciones, tranquilos, yo vencido. Bien, muchos se levantarán miles, dice la palabra de Dios, mas Jehová está conmigo. Qué sé yo, nosotros debemos obtener de la palabra de Dios conceptos, principios, eh, guías sobre todas las cosas, pero debemos buscarlo en la palabra de Dios. Dice para darse a los simples y a los jóvenes. Gloria a Dios, seguimos siendo jóvenes. Pero el tema de la juventud tiene que ver con ser inexperto e impulsivo muchas veces. Cuando somos jóvenes, como cuando tenemos vitalidad, y bueno, me mando, total, ¿qué pasa? Nunca me voy a morir. ¿No? Vieron que tenemos ese pensamiento como jóvenes. No me va a pasar nada, yo salto. Eh, deja que yo voy, deja que yo lo enfrente. Eso hacen los jóvenes, ¿bien? Podemos ser jóvenes espirituales, nada. Somos jóvenes en años y somos jóvenes espiritualmente, ¿bien? Y debemos aprender y debemos obtener consejo de la palabra de Dios. Debemos evitar, como hacen muchos jóvenes, juicios precipitados en el sentido de no, esto sí, esto no, esto no, esto sí. Eh, recién decía
¿Hace cuánto no? O por ejemplo, ¿hace cuánto no obtenemos guía, confirmación de la palabra de Dios ante una decisión? Recordá, por favor, que no hay decisiones pequeñas. No existen decisiones pequeñas. A nosotros nos pueden parecer pequeñas, pero toda decisión nos va a acercar a la voluntad de Dios o nos va a alejar a la voluntad de Dios. Nos va a acercar a la obediencia o nos va a alejar a la obediencia, nos va a acercar a la consagración, nos va a alejar a la consagración, nos va a acercar a Cristo, nos va a alejar a Cristo y podemos estar todo el día. Pero cada decisión que nosotros tomemos debe ser guiada por la misma palabra de Dios. Ya creo que lo dije la semana pasada, no, tengo que comprar pan, no tengo que comprar pan, no, eso no. Dios nos dio inteligencia y hasta sentido común para darnos cuenta de decisiones, pero hay decisiones, espero que me entiendan, que no se pueden, ninguna decisión se puede hacer apartados de Cristo. Bien, si querés que tu familia sea bendecida, si querés que tu vida sea bendecida, si querés que la congregación sea bendecida, porque cuando somos partes de un cuerpo, toda decisión, de un cuerpo como iglesia, toda decisión que nosotros tomemos puede afectar también o no a la vida de la congregación. Bien, y debemos tener en cuenta ese tipo de decisiones. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo obtenemos consejo en cuanto a esto? Porque conocemos la palabra de Dios. Bien, seguimos. Último punto. Bien, era los beneficios de la instrucción: entender, recibir, obtener y crecer. Bien, Mariana decía algo así, como seguir, a veces parece que no conocemos todo, no conocemos nada, no conocemos nada, como deberíamos conocerlo, va a decir el libro de Corintios, Pablo. Si alguno imagina saber o conocer algo, piense que no lo conoce como debería saber. Como decíamos la otra vez, un filósofo va a decir, solo sé que no sé nada. Ese es el sentir de alguien que busca la sabiduría de Dios. Darse cuenta que no sabe nada. Y entonces esa es, no es que, por ejemplo, a mí no me genera angustia el saber que no sé nada, que tengo que conocer un montón. Me desafía. Me desafía a mañana a correr a la palabra de Dios y seguir porque no sé nada. Y pasado tengo que correr a la palabra de Dios porque sé que no sé nada. Y el viernes tengo que correr a la palabra de Dios porque sé que no sé nada. ¿Bien? Entonces yo tengo que tener ese sentimiento. ¿Bien? Tener ese sentimiento de aumentar la sabiduría, no para caer en vanidades, como va a decir Salomón en Eclesiastés, sino que para conocer a Cristo. Conocer a Cristo y proseguir en conocer a Cristo y seguir creciendo para su gloria. Dice que tenemos que crecer hasta la estatura de Cristo. Estamos en el subsuelo, estoy en el subsuelo, por así decirlo, en comparación con Cristo. Y yo tengo que anhelar el crecimiento porque es agradable a Dios. Es agradable a Dios el que podamos crecer. Amén. Dice el versículo número 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. ¿En qué vamos a crecer? En sabiduría, en cómo vivir la vida cristiana, en tomar buenas decisiones, en conocimiento de Cristo. Esta semana pusieron unas luces en el trabajo, pero enorme. Tenemos que andar con gafas casi, de lo iluminado que está. Y dijo muy sabiamente la persona encargada. Dice, mientras más luz hay, más se va a ver si hay mugre. Mientras más nos acerquemos a la luz, más nos vamos a conocer a nosotros mismos. ¿En qué sentido? ¿En cuánto nos falta? ¿En cuán merecedores somos de su presencia en nuestra vida? ¿En cuán inmerecedores somos de la salvación que obtuvimos en Cristo? ¿En cuán glorioso es la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros?
Pero eso va a suceder cuando yo crezca en el conocimiento de Cristo. Mientras más cercano estoy a la luz, que es Cristo, mientras más lo conozca, mientras más viva apegado o apegando mi vida a Él, más me voy a notar cuánto me falta. Bien, y eso me debe desafiar a mí, me debe enseñar a mí en qué no sé nada, sí, claro, pero en cuánto me falta. Bien, entonces no podemos, como hijos de Dios, decir ya lo sé todo, porque sé algunos versículos, porque Cristo murió, eso es el comienzo. Bien, sabemos que Dios es inconmensurable, nunca lo vamos a terminar de conocer, a Jesucristo tampoco, y eso a mí me lleva a querer crecer, a anhelar crecer. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la obra en nosotros la va a continuar hasta que venga Jesucristo. Y eso habla de crecimiento, de quitar cosas, de cambiar cosas, de renovar, seguir renovando nuestro entendimiento. Bien, y es necesario que nosotros crezcamos, porque lo que no crece, ¿qué dice la ley natural? Lo que no crece, muere. Lo que no crece, muere. Entonces nosotros debemos anhelar crecer como individuos, espiritualmente, debemos anhelar crecer como congregación, debemos anhelar crecer en todo sentido para gloria de Dios, pero debemos anhelar crecer. No nos puede dar lo mismo, o al Hijo de Dios no le puede dar lo mismo a Él. Ya estoy. Ya tengo la estructura armada. Conozco a Dios, soy salvo, leo la Biblia, voy al culto, listo. Y ahí no me muevo. Ya entramos ahí, y si perdemos el anhelo de crecer, entramos en la religiosidad, en actos consecutivos que ya conocemos cómo realizarlos, actos cotidianos pueden ser también, pero que lo hago así como ir al trabajo. A veces no te pasa que llegas por ejemplo, a mí me pasa que voy en la moto, llego al trabajo y no sé cómo llegué. ¿Cuántas veces frené? ¿Cuántas veces doblé? ¿Por qué? Porque van automático. No sé si le pasa a ustedes. A mí me pasa a veces. Bueno, a veces entramos en automático en la vida cristiana. Hago esto, pero estoy siempre ahí. Lo hago porque lo hago. Por eso ahí tiene que entrar en juego el entendimiento y en toda la sabiduría y demás. Para saber por qué esto lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Y hoy notamos que debemos crecer. Debemos crecer como hijo de Dios. Y la instrucción es fundamental para que podamos crecer. Bien, así que podamos pues, crecer en sabiduría, en conocimiento y en entendimiento. Bien, vamos a orar para terminar y que podamos aplicar los beneficios de la instrucción a nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a decirlo convencido. Amén. Vamos a instruirnos para edificarnos mutuamente, para crecer en lo individual, pero para crecer en todo sentido. Bien, es el anhelo de Dios, porque en su palabra está, podríamos citar un montón de versículos y estar una hora, pero básicamente la palabra de Dios nos enseña que tenemos el manual de instrucción por excelencia para seguir creciendo, para su gloria y demás. Bien, pero que podamos crecer, que podamos crecer. Vamos a orar para que esta palabra se cumpla en nuestras vidas. Bien, que podamos ser instruidos por el Espíritu Santo a través de su palabra para crecimiento. Bien, para no tomar decisiones equivocadas, para tomar decisiones correctas y para avanzar a paso firme. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos aconsejas, nos enseñas. Hoy entendemos que es necesario para nuestra vida, para lo individual, como nuestra vida en lo familiar y nuestra vida en lo congregacional, Señor, que podamos crecer, que podamos seguir y ser personas que anhelan el crecimiento para gloria y honra tuya, Señor, como dice tu palabra, que podamos entender que en tus caminos son insondables para nosotros, que tus pensamientos son más altos que los nuestros, pero queremos conocerte cada día más,
porque queremos ser agradables a ti, Señor. Entendemos que eres un Dios bueno, un Padre amoroso, ayudador. Por eso corremos a ti una vez más para decirte que lejos de ti nada podemos hacer y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, añadiendo sabiduría, entendimiento, gracia, amor, lo que tú creas conveniente, añade a nuestra vida. Pero también te pedimos que lo que tú creas conveniente quites de nuestras vidas, Señor. Todo aspecto que no sea de edificación para nuestra vida, que lo estés quitando. Si hay pensamientos que nos distraen más de lo que deberían, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que los cambies también y que sabiduría de lo alto descienda en nuestra vida, en la congregación y en nuestras familias también. Sabemos que tu palabra dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pidamos, y estamos pidiendo, Señor, sabiduría para, Señor, agradarte en todo. Te lo pedimos por favor, Señor, y descansamos una vez más, entregando en tus manos cada petición, cada anhelo, cada proyecto también, eh, necesitando y diciéndote que queremos tu guía y queremos tu fortaleza y queremos todo lo que proviene de ti, Señor. Muchísimas gracias te damos y oramos una vez más por los hermanos que no han podido llegar, para que les liberes de ocasiones malignas, para que los libres, Señor, de situaciones adversas también, y añadas, al igual que pedíamos para nosotros, para ellos fortaleza y sabiduría y gracia también. Y en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Un aplauso a Dios.